Mi presentación se llama Del papel al dato, procesamiento digital de prensa histórica, y bueno, voy a hablar un poquito sobre OCR en documentos históricos. Este es el índice de los contenidos. Nada, voy a mencionar un poquito los tipos de OCR, y justo se mencionó antes el Pass Reader, y entonces pues voy a utilizarlo como ejemplo de uso del OCR de nuestra presentación y participación en esta Share Task. Y nada, voy a comentar los enfoques que hemos utilizado y sobre todo voy a hacer énfasis en los modelos multimodales, que más o menos es lo mejor ahora mismo, porque es lo que mejor resultados ofrece, ahora lo veremos. Pues nada, yo soy doctorando en Filosofía y Ciencias del Lenguaje, yo soy lingüista computacional. Entonces estoy en el Laboratorio de Lingüística Informática de la Autónoma, pero también soy personal técnico de apoyo en la UNED. Y entonces yo pertenezco a estos dos grupos de investigación, el LLIUAM y el grupo INDI de reciente creación. Todo esto que estamos haciendo se marca dentro del proyecto Gressel, que bueno, básicamente es mejorar respuestas a través de la IA generativa. Y es una colaboración entre la Autónoma y la UNED, y bueno, seguramente Rocío comentará más cosas al respecto después, entonces tampoco voy a pisar mucho eso. Pero bueno, básicamente los humanistas están compilando un corpus de periódicos antiguos, y como aún no los teníamos disponibles, entonces decidimos participar en esta tarea Pass Reader 2025, yo junto con mi codirectora de tesis, Ana García Serrano, y bueno, y otras compañeras que luego mencionaré, porque bueno, son al final documentos muy similares, porque son así de documentos históricos que tienen baja calidad, que tienen así sus dificultades para hacer OCR, y entonces es una buena aproximación antes de lo que es el proyecto en sí, ¿no? Bueno, el OCR no hace falta ni que diga lo que es, pero bueno, básicamente se trata de extraer el texto de las imágenes. Esto, solo para que os hagáis una idea muy general de los tipos de OCR que hay y que han habido, ¿no? Realmente lo que se está llevando ahora es la arquitectura Transformers, desde 2017 que surgió, y entonces, bueno, antes era una tarea de clasificación, informáticamente hablando, luego os doy un poquito más de información al respecto, pero ahora realmente es una tarea de generación de texto. Algunos ejemplos, por ejemplo, Tesseract, que muchos lo conocéis, realmente está basado en Deep Learning, no está basado en la arquitectura Transformers. Luego tenéis aquí otros ejemplos que podéis ver, Transformers monomodales o multimodales. Los multimodales, pues al final, aceptan dos tipos de input. Luego os daré más información al respecto, tanto texto como imagen. Y bueno, por ejemplo, Java fue uno de los primeros modelos multimodales de este tipo, que quizás sea el más famoso. Luego Transcribus es que es realmente una aplicación, y entonces tú luego ahí dentro de Transcribus eliges el modelo. Ha ido cambiando de arquitectura, hay distintos modelos que funcionan de maneras distintas. Por ejemplo, el que yo os voy a presentar luego es Granite, concretamente, que es de IBM, que es un modelo multimodal. Básicamente lo que os he comentado, esto es una super simplificación, ¿no? De que bueno, al principio era de clasificación y ahora es de generación de texto. Ahora, bueno, vamos a hablar de Pass Reader, pero lo primero es comentar que somos un equipo muy multidisciplinar, el que hemos participado en ello. Como ya sabéis, es esencial, cada uno sabe de lo que sabe y todos juntos pues, podemos al final llegar a una meta concreta. Ana García Serrano, que es mi codirectora de tesis, es informática. Luego tenemos a Jayone, que es informática, una filóloga marina que ha sido súper vital para analizar el dataset, luego os comentaré. Y bueno, yo mismo, que soy un lingüista computacional. Y os voy a comentar un poco qué es Pass Reader. Pass Reader es una Share Task, que viene a ser como una competición. Entonces, los organizadores te dan un dataset y el objetivo es conseguir la mejor puntuación posible, bueno, más bien generar un resultado lo más parecido posible a los datos que te han dado ellos, que es el ground truth. Luego voy a daros más detalles al respecto. Entonces, en esta tarea del Pass Reader habían dos subtareas. Por un lado, era, bueno, primero, nos dan el PDF, una versión de OCR sucia y una versión limpia. Entonces, la primera subtarea que se proponía era corregir el output sucio, que ya es en TXT, y convertirlo a uno limpio.
que eso nos lo dan para que nosotros entrenemos los modelos. Luego os explico más de eso. La segunda tarea es directamente pasar del PDF al texto limpio, el típico OCR, ¿no? Lo que todos pensamos por OCR. Respecto al corpus, pues bueno, salió de la Biblioteca Nacional de España, ¿no? De la Hemeroteca Digital, y estas son las cantidades de las que se componía. Nosotros entrenamos realmente con el training y con el development y luego con el test. Entonces, pues esa es la idea. Entrenas con esos datos que te dan, que son de referencia, ¿no? Alguien los ha transcrito o han utilizado un modelo, y entonces la idea es generar un modelo entrenado con esos datos o no, porque bueno, se puede hacer de distintas maneras este tipo de tareas, pero el caso es conseguir una predicción que se parezca lo más posible a la que nos han dado ellos. Y como os comento, realmente el valor de este tipo de tareas no es solo entrenar así a lo bruto, se pueden hacer muchos tipos de análisis, que los filólogos, por ejemplo, tienen mucho que aportar en este tipo de tareas, porque se pueden detectar patrones o aspectos útiles. En este caso, Marina, que es de nuestro grupo, la filóloga, hizo un trabajo muy interesante a la hora de analizar el dataset. Y bueno, luego, pues vamos, que se pueden hacer muchas cosas interesantes. Estos son algunos ejemplos del dataset, que como veréis no son el típico PDF bien estructurado, bien limpio y tal. Tiene muchas dificultades a la hora de realizar el OCR sobre ellos. Por ejemplo, este de la derecha pues está muy ornamentado, tiene así una tipografía muy complicada. Luego, cuando hay ilustraciones también resulta un desafío para el OCR porque está ahí en el medio, te interrumpe lo que es la narrativa principal del OCR, y entonces pues hay que hacer algo con ello en general. Concretamente, pues tenían fuentes muy variadas este dataset. Estos son algunos ejemplos de revistas en general. Cada uno, pues claro, con sus distintos patrones, características propias, que eso dificulta mucho la tarea, porque cuando los datos que te dan son de fuentes tan diversas y tienen formatos tan distintos, al final pues es más difícil que el modelo pueda aprender correctamente. Eso es un desafío de la tarea. Bueno, vamos a empezar con... Primero hemos probado Transcribus. Transcribus, como os he comentado antes, es una aplicación web y entonces puedes utilizar distintos modelos que hay dentro de la aplicación. Esta aplicación es muy buena para gente que no tiene conocimientos tan técnicos, porque cualquier filólogo puede utilizarlo e incluso entrenar sus propios modelos. Es una aplicación muy interesante si no la conocíais. Lo único que, claro, tiene créditos de pago, pero os dan bastantes créditos gratuitos con los que podéis hacer muchas tareas. Luego, nuestro segundo enfoque fue utilizar Tesseract, que este seguramente lo conozcáis. Bueno, es un motor de OCR, te da muchas facilidades porque lo puedes utilizar también como librería de Python para meterlo en tu flujo de trabajo, te permite fine tuning, aunque bueno, se beneficia mucho de aportar la información del layout y no está basado en transformers. Luego, aquí es donde más me voy a enfocar, que es en Granite y en general en los modelos multimodales. Bueno, Granite es un modelo muy pequeño que hemos descargado en local, pesa concretamente 2B, que son 2.000 millones de parámetros, y para que os hagáis una idea, un modelo grande puede pesar 100 billones, por ejemplo, pero los hay de hasta 600B, o sea, que este es un modelo muy pequeño y muy compacto, que puede caber en una GPU gaming, que también esa es la idea, ¿no? Poder democratizar un poco el uso de los modelos grandes. Es un modelo abierto también, que eso es muy importante, pertenece a IBM. Y bueno, se puede utilizar con Oyama para inferencia, que inferencia es solo usarlo tal cual, vamos, que aunque veáis que es una palabra así curiosa, solo es usar el modelo. Tal cual te lo descargas y lo usas, pero bueno, luego comentaremos que no da resultados tan óptimos si no le haces fine tuning, depende de la tarea. Y con Hugging Face puedes hacerle fine tuning, luego hay otras librerías como Unsloth que, bueno, son más especializadas. Esto es una pequeña comparación entre los modelos monomodales y los modelos multimodales. Los modelos monomodales pues no tienen como una comprensión global del documento, no ven el documento, porque realmente solo aceptan el input visual y no tienen como esa capacidad de entender pues el layout todo, a menos que tú le des los datos de la manera que lo necesitan, ¿no?
pero por su parte el modelo multimodal es como que tiene, como si viese el documento, como que tuviese una comprensión del documento, y bueno, aceptan tanto input visual como escrito, que ahora os enseño. Seguramente habréis preguntado a ChatGPT alguna vez sobre alguna imagen. Pues esto es que sea multimodal, porque tú le puedes preguntar sobre la imagen y aparte hacerle una pregunta al respecto. ¿De qué color es la capa de la mujer de la ilustración? Pues el modelo te responde, pues la capa de la mujer de la ilustración es roja. Entonces esta es una aplicación típica de un modelo multimodal. Y usarlo para OCR realmente solo es una tarea específica que puedes hacer con un modelo multimodal, porque realmente los modelos multimodales tienen muchas más capacidades, que a lo mejor pueden ser útiles para vuestro flujo de trabajo. Eso lo podemos comentar luego. Este es el formato que requiere, no le vamos a prestar mucha atención a esto, pero básicamente es darle la imagen, el texto y dos prompts. Un prompt es el prompt del sistema que le explica al modelo lo que tiene que hacer. Que a mí me hacen mucha gracia estos prompts porque siempre es como que le motivas, le dices, eres un experto en no sé qué, tu tarea es hacer no sé cuánto, como que ya le estás ahí motivando para que lo haga súper bien, ¿no? Pues en este caso le dices que es un especialista en documentos del español para hacer OCR, bueno, que lo analice estos documentos que tienen baja calidad y que, bueno, que lo intente extraer literalmente tal cual está, que no lo interprete ni lo modifique, para que sea fiel a los originales. Porque, bueno, aunque le hagas fine tuning, esto pues necesita el prompt. Un segundito. Pero claro, no es oro todo lo que reluce. Entonces tienden a describir la imagen más que a ceñirse a la tarea concreta a la que tú le das. Sobre todo si son modelos pequeños, como el que yo me he descargado. Entonces también son muy habladores estos modelos. Aunque tú le pidas un XML, por ejemplo, siempre te va a decir, pues aquí tiene no sé qué, esta imagen es de no sé qué tipo. Entonces, bueno, les cuesta. Por eso, normalmente, sobre todo con modelos pequeños, hace falta hacerles fine tuning, porque si no lo haces, les va a costar mucho ceñirse a lo que tú quieres, a la tarea concreta, que en este caso solo queremos OCR tal cual puro, el output tal cual de lo que tiene que decir. Como os comentaba antes, lo puedes utilizar tal cual o hacerles fine tuning, que es entrenarlo con los datos. Entonces, pues lo que os he dicho, si lo utilizas solo para inferencia, si el modelo es grande, da muy buenos resultados. Pero normalmente son APIs de pago los que te ofrecen modelos multimodales grandes. Y para determinadas tareas, pues realmente el OCR es una tarea resuelta en algunos casos. Pero bueno, en este tipo de documentos antiguos los resultados pueden ser un poco mixtos. Luego, ayer comentaba con un compañero que efectivamente, si tú le haces fine tuning, puedes forzar un tipo de output determinado, por ejemplo XML o lenguaje de marcado. Entonces eso pues te ofrece muchas posibilidades que luego te pueden facilitar el flujo de trabajo. Luego lo podemos comentar más. Este es un ejemplo del output de Granite. Este es un ejemplo que podéis ver que es bastante complicado, ¿verdad? Porque está muy sucio, tiene así como muchas líneas que se han así interpuesto, como si la tinta hubiese manchado la cara anterior, ¿no? Entonces, bueno, yo pensaba que iba a dar resultados mucho peores de los que ha dado y no está mal, pero obviamente no es perfecto. Y esto, pues, es una serie de factores las que afectan la calidad del OCR. Luego lo podemos mencionar más, pero en general, bueno, es medio aceptable. Este era un ejemplo especialmente difícil. Luego, este otro ejemplo es muy gracioso. No lo vais a leer bien, pero bueno, yo os lo cuento. Esto es como un menú y la la columna de la derecha no la lee bien y entonces se pone a inventar como loco platos, que si esto es un no sé qué. O sea, eso también es un problema de la IA generativa, que al final siempre tienden a inventar. Entonces, sobre todo con modelos tan pequeños, hay que ver si son tan viables para este tipo de tareas, pero bueno, luego vemos. Este ejemplo, por ejemplo, lo hizo bastante bien, solo para que veáis así un poquito, pero bueno, también tiene fallos algunos caracteres, luego eso se refleja en las métricas, si algunos caracteres están mal. También hay que mencionar que las tareas en sí mismas o los datos que tú empleas son un factor muy limitante a la hora de obtener los resultados. Si el dataset es muy variado, como os comentaba antes, le va a costar aprender y ceñirse a cómo tiene que ser el output, porque a lo mejor no ha visto tantos ejemplos de un tipo para que luego pueda reconocerlo.
Y otro problema en este tipo de tareas es que luego, si el test es un poco distinto a lo que es el training, al entrenamiento, pues claro, le puede costar un poco. Por ejemplo, pues nosotros pues organizamos una tarea que es FinCausal 2025. Nosotros bueno, anotamos, generamos ahí como si fuese PassReader, pero bueno, era otro tipo de tarea. Y el caso es que sabemos de primera mano lo difícil que es así anotar y generar datos, y que luego el test pues sea lo suficientemente variado y representativo del training. Estos son los resultados, que no vais a ver nada, entonces os lo voy a comentar yo. Granite fue pues el que mejor lo hizo de los que usamos nosotros, el modelo multimodal, que bueno, no es ninguna sorpresa, ¿no? En general, os cuento, las tres primeras de arriba a la izquierda, cuanto más baja, mejor. El que está rodeado es Granite. Esas son las tres métricas que más le costó a Granite, porque son las que son más literales, a nivel de carácter o de palabra. Luego, las otras 5 son más semánticas, que si capta bien el mensaje general, ¿no?, el contenido semántico del original. Y en este, pues, lo hizo muy bien, quedando en segundo lugar en estas métricas de aquí, el Rush y el Ble y tal. Nada, bueno, lo que os comentaba, no vamos a pararnos mucho en los resultados concretos. Bueno, en general, los problemas multimodales es que los modelos son muy grandes, y no solo eso, sino que los datasets que utilizan al contener imágenes pues ocupan muchísimo, entonces te requieren mucha RAM para poder cargar esos datos, tanto VRAM como RAM, que VRAM es bueno, la memoria RAM de vídeo de las tarjetas gráficas. Y entonces sí, requiere ciertos conocimientos, no solo de saber utilizar las librerías, sino entender un poco los pesos de los modelos, los hiperparámetros. Y bueno, ¿qué vamos a hablar del precio de las tarjetas gráficas? Yo, por ejemplo, tengo una 5080 y realmente el modelo que yo tengo cuesta unos 1.400 euros al cambio. Entonces, claro, no está accesible a todo el público realmente tener una gráfica, y estos son solo gráficas gaming, porque luego si ya vamos a gráficas realmente de centros de IA de trabajo, pues nos vamos, pues no sé, a los 10.000 euros, o sea, fácilmente. Como os comentaba, bueno, yo he utilizado para estos experimentos una 5080 que tiene 16 GB de memoria de vídeo. Eso nos dice mucho a la mayoría, ¿no?, pero es modesto, está bien, y pese a que el modelo que he utilizado es muy pequeño, apenas cupo. Entonces, para que os hagáis una idea de este tipo de tareas multimodales, pues los requerimientos que tiene a nivel de hardware. Bueno, tenemos el paper, que si os interesan los detalles técnicos tampoco los voy a mencionar mucho aquí. Otro problema que tienen los multimodales es pues, el gasto energético y las emisiones. No creo que se vea muy bien ahí, pero el de arriba del todo, el que más ha gastado, por supuesto, es Granite en inferencia, porque los modelos multimodales al final gastan mucho más que modelos como Tesseract, que al final son mucho más eficientes, aunque te ofrezcan peores resultados, y depende de la tarea, pues puede convenir más uno u otro. Así como una pequeña clasificación, Transcribus es el más fácil de utilizar realmente, porque tienes ahí su interfaz, es muy fácil de utilizar. Tesseract, bueno, tiene un nivel medio, y Granite a lo mejor pues puede ser un poco más difícil, porque bueno, lo que comentaba, ¿no?, la dificultad técnica viene a ser lo mismo que la facilidad. Luego, lo que hemos comentado de las energías y emisiones. El rendimiento, los modelos multimodales, bueno, tienen mucho más potencial para obtener resultados óptimos, pero hay que tener todo esto en cuenta si tenemos el hardware necesario para utilizarlos, si a lo mejor nos interesa más utilizar una API de un proveedor que nos dé este modelo multimodal. Eso, bueno, todo se tiene que adaptar a las necesidades de cada proyecto. Como conclusiones, yo diría que es esencial utilizar, bueno, los equipos multidisciplinares que antes comentábamos, ¿no? Cada uno sabe de lo suyo, no podemos saber de todo, necesitamos los unos de los otros. Pues hay quien sabe de informática, hay quien sabe de su campo, historiadores. Yo creo que son todos los papeles muy esenciales, sobre todo el del filólogo y el del historiador, el del humanista en general. Que el método depende mucho de la tarea, hay que analizar cada caso. Los modelos multimodales, como ya hemos visto, son muy costosos, aunque puedan ofrecer resultados muy buenos.
Y en general, en un futuro, pues yo creo que va a ser una tarea, a lo mejor en 3 años puede ser una tarea completamente resuelta el OCR en cuanto a modelos multimodales grandes ofrecidos por AVI. Igual es adelantarse mucho a los acontecimientos, ¿no? Pero bueno, veremos. Y en general los modelos abiertos pequeños son cada vez mejores. La verdad es que eso está muy bien para investigación de grupos pequeños, porque el Granite 2B que yo he utilizado es muy bueno para ser tan pequeño. Si tuviésemos unas gráficas un poquito mejores, realmente podríamos haber obtenido resultados óptimos. Esta, bueno, es un poco de bibliografía que he utilizado. Y en general estoy a vuestra disposición para todas las preguntas que tengáis, tenéis ahí mi correo, podemos analizar cada caso y todo lo que queráis. Y ya estaría, muchas gracias. Yanko, muchas gracias por la presentación. Cuando hablas del uso de la memoria RAM en la GPU, uno podría utilizar digamos, la tecnología de la minería de criptomonedas para unir en paralelo varias aceleradoras gráficas y poder montar el OCR. O sea, me estoy preguntando si se puede utilizar varias gráficas juntas. Sí, de manera paralela para poder eludir el problema del costo, porque una RTX 8090, más o menos 1.000 euros, pero uno podría conseguir gráficas más bajas, conectarlas en paralelo y poder correr el Granite 3.2. Se permitiría, por ejemplo, utilizar ese tipo de tecnologías. Bueno, o sea, realmente no funciona del todo así porque al final estás limitado a lo que es la capacidad de RAM de cada gráfica individual. Es verdad que se pueden utilizar en paralelo, pero, o sea, no se traslada realmente tanto como decir, todas estas sumadas tienen 100 de RAM. No, no funciona del todo así, no funcionaría bien un experimento de ese estilo, porque además tendrían que ser gráficas relativamente modernas, que aunque sean un poco más baratas, tienen que ser las últimas que permitan procesamiento en paralelo, que las librerías de fine-tuning te lo permitan. Entonces, bueno, realmente habría que verlo, pero por ejemplo, puedes juntar 2 5080 o 3 y depende de la tarea, sí que se puede más o menos conseguir algo interesante, pero a lo mejor ya puede compensar a pillarse la siguiente, que son así más de centros de computación, que aunque te cuesten a lo mejor 8.000 o 10.000 euros, igual estás más o menos en ese rango si ya te has puesto a sumar gráficas gaming. Nada, muchísimas gracias por la charla. En la biblioteca también hemos tenido algún problema con el tema del OCR, sobre todo evaluar la calidad de lo que está devolviendo. O sea, ¿cómo habéis hecho, cómo evaluáis que realmente lo que está devolviendo es lo que es? Porque has hecho una comparativa de los modelos, un poquito. Yo también tenía esta misma pregunta. Bueno, pues gracias por la pregunta. A ver, vamos a volver a las métricas. Bueno, aquí se ven un poco las métricas. Bueno, estas métricas las dio la competición, pero en general sí que se utilizan este tipo de métricas que, bueno, te pueden dar una idea de cómo lo ha hecho el modelo. Pero también te digo que las métricas que son más semánticas, desde el ble para la derecha, realmente hay que analizar caso a caso y ver qué es lo que la métrica considera semánticamente similar. Porque, claro, al final, ¿qué está utilizando embeddings? ¿Hasta qué punto realmente te puedes fiar de si realmente está bien o no, semánticamente hablando? Luego, sí que son más objetivas las primeras gráficas que ahí se están utilizando, que son la de Levenstein, el WER y el NET, ¿no? No sé si estáis familiarizados con estas métricas, pero bueno, el WER básicamente analiza los errores por palabra y el NET las analiza a nivel de carácter. Y entonces, pues básicamente es como de literalmente parecido es al original. Entonces esas son métricas más duras, menos flexibles y en general sí que son pues un buen reflejo de cómo lo ha hecho el OCR. Pero claro, es que ya te ha puesto un guión distinto, una coma distinta y ya te dice que está mal. Entonces también es analizarlo. Sobre todo con este tipo de enfoques multimodales que son de IA generativa,
pues aunque te lo haga mejor incluso que a lo mejor el de referencia, como a lo mejor te ha juntado las líneas o ha arreglado errores, que es que también esa es otra, te tienden un poco a corregir errores. Y entonces si en el original había un error y ya no está en el output, entonces te lo va a dar por malo. Entonces, bueno, esto te da una idea, pero luego yo creo que es muy importante el análisis cualitativo y ver cómo lo ha hecho realmente, ¿no? Que al final es lo esencial más que las métricas. No sé si respondí. Mucho trabajo. Muchas gracias, Yanko. Y bueno, creo que he escuchado 3 veces la charla sobre PassReader y cada vez aprendo algo nuevo, siempre cosas nuevas, está muy bien. Quería preguntarte, porque últimamente he estado leyendo sobre cosas que ha ido haciendo gente en este sentido, por razones obvias, y claro, sobre todo para gente trabajando con prensa histórica de esta complicada, de muchas columnas y así, ya os contaré, pero se está haciendo mucho pre-processing, que también están utilizando modelos multimodales para mejorar la imagen y luego para identificar el layout. Luego utilizan Tesseract o otra herramienta y luego vuelven a los modelos de lenguaje para hacer un post-processing que arregle lo que sale mal en Tesseract, básicamente, o sea, es lo que he visto. No sé si habéis probado algo de esto o lo habéis pensado o directamente habéis pensado ya en utilizar Granite y estos modelos directamente o bueno, no sé si un pipeline puede mejorar esto y también en cuestión de gasto energético, de consumo, que también has comentado y me parece muy importante y te agradezco que lo hayas traído a colación. Si bueno, pues gasto-resultado, esto puede ser más eficiente o no. La verdad es que nos hubiese gustado poder hacer muchos más experimentos, pero bueno, el tiempo fue el que hubo, no pudimos hacer más experimentos, pero es muy interesante eso que dices. El preprocesamiento siempre suele dar mejores resultados, hay muchos estudios al respecto, que por ejemplo te aumentan el contraste de las imágenes o aplican ciertos tratamientos antes de realizar el OCR, eso suele dar mejores resultados. En este caso no lo hemos aplicado, pero desde luego hacer un flujo de trabajo como el que mencionas en general debería dar resultados mejores, aunque los modelos multimodales actuales realmente funcionan muy bien tal cual. Entonces, bueno, siempre va a depender mucho de la tarea concreta, es ver caso a caso, pero sí que merecería la pena lo que tú mencionas de, bueno, de probar ese tipo de flujos de trabajo, ¿no? Luego, en cuanto al tema energético, depende de cómo se plantee, pero en general, si te ahorras tanta computación, si puede ser, que a lo mejor pueda merecer la pena. Pero bueno, eso es analizar cómo se ha implementado cada cosa. En general puede merecer la pena, sí. Sí, bueno, gracias por viajar en el tiempo desde el futuro. A ver, bueno, yo sí te confirmo que las publicaciones con las que habéis trabajado entiendo que son las que vienen de ese proyecto de corrección que hicimos desde el año 2020. Son estas revistas con el texto a una columna, con efectivamente algunas páginas algo más complejas, pero no incluían títulos de prensa, periódicos con varias columnas. Entonces, bueno, no sé si podría ser interesante que se hiciera, no sé en qué ámbito, desde la universidad, quizá como un trabajo para estudiantes, no sé a qué nivel, un proyecto de corrección manual de títulos de prensa para poder tener este ground truth, esta referencia. Para aplicar todo esto a ese tipo de documentos que añaden esa complejidad de tener el texto en columnas. Y de paso te pregunto, ¿se tendrían mejores resultados si en vez de trabajar sobre el PDF se trabajara sobre el máster?
El máster. El máster en la digitalización, lo que generamos es un máster en una imagen en formato TIFF, a alta resolución. Esto se procesa para sacar un PDF a menor resolución. En el caso de las publicaciones digitalizadas hace más tiempo, por ejemplo, los grandes periódicos que se hicieron en 2008 y en los años anteriores, hay muchos que el máster está en blanco y negro, por razones que ya comentaremos. Pero aportan muchas veces un poco más de calidad. Entonces, no sé si se podría conseguir un resultado mejor trabajando con un material así. Respecto a la primera pregunta, de hecho el proyecto Gresel también va a tratar mucho sobre eso. Si no, luego Rocío lo va a comentar más, pero básicamente tenemos mucha prensa así de calidad curiosa, ¿no? Con muchas columnas, un layout muy complicado, y entonces sí que se va a trabajar mucho en ello. A lo mejor puede seros de utilidad cuando ya ese dataset esté pues libre, ¿no? Y se hayan entrenado modelos que a lo mejor tal cual se pueden utilizar en vuestro caso. Pero sí que estaría muy bien lo que comentas de conseguir un ground truth, y habría que ver pues cómo hacerlo, sí, con algún tipo de proyecto, contratar gente, porque al final el dato es lo más importante. Si están bien hechos pues esas transcripciones que han hecho los humanos, luego va a generar resultados mucho mejores cuando se entrene. Entonces, completamente. Luego, respecto al archivo máster, desde luego que está demostrado que las imágenes con mayor resolución dan mejores resultados en OCR, lo que pasa es que también va de la mano de mayor capacidad de computación. Entonces, ¿hasta qué punto es viable darle imágenes de tanta calidad? Por ejemplo, para que cupiese Granite y su dataset, tuve que bajarle muchísimo la calidad de las imágenes, como a 400 por 500 más o menos píxeles, y bueno, para que te hagas una idea, que realmente incluso al haberlo hecho tan pequeño ha dado muy buenos resultados, pero imagínate si se lo hubiésemos dado con resolución completa o incluso a mayor calidad con el máster, ¿no? Desde luego daría mejores resultados, pero menudas máquinas habría que tener, ¿sabes?, para eso. Así, con equipos de investigación eso no es viable, pero bueno, sería analizarlo, a lo mejor en unos años se puede, es verlo. Que aquí tiro otra vez de Claria, porque Claria, o sea, la Biblioteca Nacional está en Claria y centros de supercomputación como Skyle o como la BSC en Barcelona están también en Claria, y este tipo de proyectos es para lo que está, bueno, pues tenemos preferencia a la hora de hacer cosas en Skyle, por ejemplo. Entonces, es que te ahorras, o sea, tener una buena calidad de imagen te cambia todo. Ayer hablábamos de la digitalización de microfilm, que eso, bueno, pues trabajamos con lo que tenemos y se digitaliza de aquella manera, pero si para transcribir tienes una buena calidad de imagen, hombre, esto te facilita y te mejora muchísimo, y de hecho parte de estos preprocesamientos que he visto que se están haciendo es precisamente para compensar la mala calidad de las imágenes que se tienen. No sé, ¿quieres comentar sobre eso? No, hombre, desde luego. Lo que pasa es que luego sí que hay algunos problemas que no se van a poder solucionar. Por ejemplo, si el original tiene muchos borrones, o pues hasta qué punto puedes reconstruir el original, ¿no? Con inteligencia artificial lo hacen. Me alegra que me hagas esa pregunta que no me has hecho, pero yo te la contesto igual, porque ya te digo que he estado leyendo bastante últimamente. Y lo que están haciendo es crear, o sea, claro, lo ideal es tener, si tienes un periódico, tenerlo uno en buena calidad y uno en mala calidad, para que el modelo reconozca y reconstruya la mala calidad, y entonces de ahí aprende. Vale, pues como eso es difícil de tener, dos ejemplares del mismo libro, uno en buena calidad y otro en mala calidad, o del mismo periódico, lo que están haciendo es crear un corpus sintético de errores. O sea, tienes algo en buena calidad,
y lo reconstruyes en mala calidad, o tienes algo en mala calidad y tú a mano le ofreces una Golden Room y lo haces en buena calidad. Entonces están haciéndolo en las dos direcciones para poder solucionar esos borrones y esas cosas, ¿no?, a partir de borrones creados artificialmente sobre digitalizaciones en buena calidad. No, que me parece muy interesante, la verdad, ese enfoque. Al final es algo que se utiliza mucho en informática, generar ruido para luego pues tener datos de entrenamiento, ¿no? Me parece muy interesante explorar eso. ¿Otra pregunta? ¿Por ahí? Sí, no, sí, no, no. Vale, pues entonces, sí, una más. Solo quería añadir que me parece muy útil este tipo de share tasks, que es algo con lo que los humanistas no estamos, no trabajamos de una forma tan habitual, para que la gente ponga sus sesos a funcionar, a buscar soluciones para problemas. Y bueno, pues luego creo que también colaborando con la Biblioteca Nacional tiene todo el sentido, ¿no? Y no sé, quizás sería algo que también se podría pensar para otro tipo de problemas que nos surgen a la hora de trabajar con prensa histórica. Claro, el primero es el OCR porque necesitamos los datos, pero a partir de ahí pues hay un montón de cosas interesantes que se pueden hacer, y cuando nos desatasquemos de la parte del OCR, seguro que sería una vía de colaboración interesante el organizar share tasks en este sentido. Yo estoy completamente de acuerdo. Bueno, creo que esto era todas las preguntas, ¿no? Vale, pues muchas gracias.